Bienvenidos hermanos, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea ministrada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos ya por la tercera parte de los salmos son 150 y en esta colección hoy terminamos de escudriñar el salmo 50, que sería la culminación de la tercera parte. Este salmo 50 se llama Dios juzgará al mundo, pero no es de los hijos de Coré como ya veníamos acostumbrados. Ese salmo es de Asaf. Otro título para ese salmo sería Comienza el juicio entre el pueblo de Dios. El salmo de Asaf, el contexto es que es el primero de sus salmos en el orden del libro de los salmos, ¿sí? Asaf fue un gran cantor y músico de la era de David y también del rey Salomón. En Primera de Crónicas 15, 17 al 19 dice, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asaf, que era hijo de Berequías, y los hijos de Merani y sus hermanos, a Etán, hijo de Cusías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. Entonces ya mienta Zacarías, Ajehiel, Abenaía, ¿sí? Los porteros, así Emán, Asaf y Etán eran los cantores y sonaban címbalos de bronce. Entonces ahí está refiriéndose a ellos como cantor, ¿sí? Y también como que tocaba instrumentos. También dice en el versículo 16, 5 al 7, dice, en el libro de Primera de Crónicas, dice, Asaf el primero y el segundo después de él, Zacarías, o sea que era el primer cantor para el Padre, Jehiel, Seminarot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benavia, Obed, Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos, mire los címbalos, mire que aquí diciendo que él sonaba unos címbalos de cobre, ¿sí? Y también los sacerdotes, Benaya y Hazael, sonaban continuamente trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Mire que aquí aparece Asaf en varias veces en la Biblia. Muy posiblemente era un adorador nato del Padre. Y luego dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. ¿Sí? Entonces mire que nos está diciendo, nos está hablando acerca de Asaf. En Segunda de Crónicas 29:30 dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Añaden que Asaf fue un profeta en sus composiciones musicales, pero además de eso era un hombre de fe, porque era vidente. Sí, él tenía ese don de visión, Asaf, y era un adorador. Por eso repito, como les decía en videos pasados, que el adorar, el ministerio de adoración, tiene ese poder tan grande de estar muy cerquita del Padre cuando se alaba, cuando se adora. Es lindo eso. Bueno, entonces ya sabemos quién fue el autor de este salmo de Asaf, que era vidente y tocaba los címbalos, y que también
adoraba al Padre. El Salmo 50 es un salmo a 4 voces. La primera voz es la voz del profeta o del vidente, en este caso, que sería la voz de Asaf, ¿sí? Del salmista. Hay una segunda voz, que es la voz de sabiduría. Luego emerge en medio de la sabiduría la voz de Dios. Dios mismo habla acá. De pronto Dios en visión le dijo estas palabras a Asaf. Y la cuarta voz es la voz de imprecación, cuando estamos ya pidiendo como el castigo del enemigo. Vamos a mirar entonces, hermano, la primera voz, la voz del profeta, dice: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vamos a detenernos un poquito ahí. Dice el salmista Asaf, comienza refiriéndose a Dios en términos de máxima majestad, ¿sí? Entonces habla de un Dios de dioses y habla de un Jehová, ¿sí? El Dios de dioses representa el poder de Dios simple y absoluto, ¿sí? Dios es la forma plural de Elohim, o sea, Dios de dioses, o sea, lo magnifica, ¿sí? Y entonces connota la sabiduría de Dios y su poder, Dios de dioses. Jehová, o sea, Yahvé, es el título por el cual Él siempre se revela en su gracia, ¿sí? Entonces, las primeras 3 palabras del texto hebreo enfatizan que es Dios quien ha hablado, Elohim, Yahvé, ¿sí? Entonces, el Salmo, entonces inicia con este primer versículo, acumulando esos nombres divinos, ¿sí? Él está hablando de un rey poderoso en toda la tierra, ¿sí? Y cada nombre que se le da aquí tiene su propia fuerza y significado. Dios de dioses, Jehová, ¿sí? Él habla de un Dios poderoso, de Elohim como un objeto de temor religioso, Jehová como el Dios de pacto que existe por sí mismo, ¿sí? Dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces mire que le está diciendo que Él habla, que Él convoca a la tierra y que Él resplandece. Y que cuando Él venga, no callará. Dice, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo el salmista. Está diciendo, bueno, viene el Padre, viene el que es, viene el gran yo soy, ¿sí? Y Él va a venir y hay una tempestad que lo rodea. Y Él va a convocar recuerden que en el salmo pasado, Él convocó, el salmista convocaba al rico y al pobre. Pero en esta ocasión, cuando Dios juzgue al mundo, Él va a convocar a los cielos y a la tierra. Quiere decir que nadie se va a quedar cuando Él venga. Ni lo que esté en los cielos, ni lo que esté en la tierra. Todo será juzgado delante del Padre. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Hay una segunda voz, y esta voz es la voz de sabiduría. O sea, allí se habla palabras de sabiduría. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y vamos a detenernos un poquito en qué es pagar los votos.
Un voto es una promesa solemne que le hacemos a Dios. Puede consistir en un compromiso a hacer algo, ofrecer un regalo, hacer un servicio o abstenerse a hacer otras cosas. Los votos se hacen por voluntad propia. Ojo, hermano, cuando usted le promete algo a Dios, cuando usted hace un pacto con Dios, cuando usted hace unos votos con Dios, usted debe cumplir eso. Eso no se hace a la carrera, eso no se hace por emociones. Eso se hace cuando nace de aquí del corazón. Eso se hace después de meditar y querer ofrecer al Padre, ¿sí? Dios considera los votos sagrados y de obligatorio cumplimiento, pues tienen la fuerza de un juramento por el que se promete hacer o dejar de hacer alguna cosa. Entonces, aquí le están diciendo que lo alabe y que pague sus votos al Padre. Pero tenga en cuenta, hermano, usted no puede hacer votos a la ligera delante de Dios, que no está bien. Eso es después de orar, después de meditar y después de usted analizar, porque usted no puede hacer un voto con Dios. Dios no es un hombre para usted decirle una cosa hoy, otra cosa mañana. Si usted hace unos votos al Altísimo, usted debe cumplir esos votos. Dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquel Padre? Cuando usted esté angustiado, llámeme que yo le ayudo. Cuando usted esté triste, llámeme que yo lo saco de la tristeza. Cuando usted esté en el pozo de la desesperación, llámeme que yo lo pongo en peña fuerte. Cuando usted no sepa qué camino coger, invóquele y Él le muestra el camino. Cuando usted vea todo oscuro, alábelo y usted verá la luz. Es un llamamiento a buscarle, a buscar al Padre. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Mire, hay una cantidad que de pronto después, si Dios me da la oportunidad, vamos a hacer un video de eso, de los caminos. En la Biblia, hay muchos versículos dedicados a los caminos del Padre, donde nos muestran cómo es el camino recto que debemos de seguir. Y nos dice una y otra vez que si yo pido la dirección del Padre, Él me guía por esos caminos agradables a Él y agradables a mi alma. Y aquí dice una vez más, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, hermano, es un llamado a hacer un par en el camino y a organizar su ruta. Solamente ponga su ruta en las manos del Padre y Él hará. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor, porque eres un Dios de bondad. Hermano, hasta aquí vamos a llegar con estas dos voces, la voz del profeta y la voz de sabiduría. Vamos a hacer una segunda parte del Salmo 50, donde vamos a mirar las otras dos voces. Bendiciones, suscríbase y dele like.